los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Algo que el Señor le recalcó a los judíos, porque ellos se escandalizaban cuando veían al maestro comer con los pecadores, y él platicaba con ellos, y el Señor les recalcó estas palabras: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. La palabra sano es del griego terapeu, que significa principalmente servir como terapón, asistente, luego cuidar de los enfermos, tratar, curar, sanar. Necesidad del griego creía, denotaba una necesidad en expresiones como tener necesidad de o haber necesidad de alguna cosa. Médico, del griego iatros, relacionado con iaumai, que es sanar, significando médico. Enfermo, del griego esteneo, literalmente estar débil, compuesto de dos raíces griegas, a negativo y estenos, fortaleza. Se traduce estar enfermo. Realmente Dios, aquí el Señor Jesucristo, estas palabras les vino a enseñar a ellos de que el Señor no venía por los justos, no venía por los sanos, sino que venía por los enfermos. ¿Y por qué enfermos? Bueno, porque muchos estaban enfermos literalmente o físicamente, estaban enfermos, y otros estaban enfermos de su corazón, lastimados, dañados. Y por eso el Señor dice: yo no vine al que está sano, o sea, al que está bien espiritualmente, sino que yo vengo al enfermo, al que que sea pecador. Entonces yo creo, hermano, que eso es algo que entendemos, y si estamos aquí es por la misericordia del Señor, que sí, amén, somos pecadores redimidos, pero aleluya, es una gran bendición estar aquí en este lugar, porque hay esperanza. Mucha gente nos señala y nos dice: ustedes son puro hipocresía, porque están ahí y no cambian. Ellos nos quieren mirar tal vez con alitas de ángeles o la areola en la cabeza, o sea, nos quieren mirar diferente, nos miran igual como ellos, pero lo que Dios dice es el corazón que nos sanó, nos curó, y gracias a Dios que estamos aquí en este lugar, y es una bendición que el Señor se haya acordado del pecador, ¿verdad? Porque realmente no hay esperanza para nuestras vidas, estamos perdidos en este mundo, y gracias a Dios que alguien nos predicó de Cristo, lo aceptamos y ahora pues estamos en sus caminos, ¿no? Y es una gran bendición, amén, que nosotros, amén, estemos, amén, ya curados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Marcos 2:17 es nuestro texto base. Marcos 2:17, ¿ya lo tiene? 2:17 de Marcos dice así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Realmente era cuando el Señor llamó a Leví o a Mateo, que era un cobrador de impuestos, y Jesús le dice: sígueme. Inmediatamente lo siguió, pero la gran crítica, ¿no? Como siempre, cuando una persona quiere hacer algo para Dios y la gente luego dice: es un pecador, no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Pero Dios conoce los corazones, y ahí, ¿verdad? Fue criticado el Señor Jesucristo, porque mire, a pesar que este hombre Mateo, es el llamamiento de Mateo, aunque Mateo era judío, pero para ser cobrador de impuestos era una persona que no los querían los judíos, porque era un cobrador de impuestos. Es como estar traicionando a la nación, porque estando ahí en Jerusalén,
les tenían que cobrar impuestos a ellos mismos. Por eso no eran bien vistos ellos por lo mismo. Y ahora que el Señor está diciendo, sígueme. Y Mateo los siguió. Entonces, hermano, por eso les dice a ellos literalmente que pues los que están sanos, pues ellos no hay una necesidad, ¿no?, del doctor, sino que los que realmente son los enfermos que necesitan la medicina espiritual, o necesitan que Jesucristo sea el que sane esas heridas o sane su corazón. O también está diciendo, no por el justo, sino que a los que realmente están en pecado, o a los que estaban pecando en aquel tiempo. Y dice, no vine al justo, sino que yo vine al pecador. Y yo creo, hermano, que ellos pudieron entender lo que el maestro le estaba diciendo, para que reflexionaran, ¿verdad? Para que no se escandalizaran. Mateo no era una buena persona de acuerdo a las estadísticas, sino que al contrario, porque era judío y nunca debería de haber sido publicano, esto es, cobrador de impuestos para los romanos. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo llamó a este publicano para que lo siguiera. Con Dios a través de Cristo hay misericordia para perdonar los pecados más grandes y gracia para cambiar a los pecadores más grandes y hacerlos santos. Un publicano fiel que trataba con equidad era cosa rara, debido a que los judíos tenían un odio particular por el oficio que demostraban ellos que estaban sometidos a los romanos, y dieron un mal nombre a los cobradores de impuestos. Pero gracias a Dios que para Él no hay nada imposible, que Él ama a aquella gente que quiere cambiar o quiere ser transformado por el poder de nuestro Dios. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que Dios, Él lo escogió a este hombre como tal vez a nosotros, porque Él pudo mirar, algo en él que sí podía, servirle, o sí podía ser parte de la obra del Señor. Y le dice, sígueme, y él inmediatamente lo siguió. Acuérdense, hermano, que los discípulos del Señor le decían, si el Señor Jesucristo iba a restaurar el tiempo donde en ese momento, en esos tiempos, iba a restaurar a Israel. Acuérdense que Israel estaba bajo el yugo de los romanos, ¿sí se acuerda? Que estaban como, aleluya, como se puede decir, que gobernaba los romanos sobre ellos. Y ellos decían, Señor, ya tú vas a restaurar a Israel. Y el Señor, Él no vino a eso, Él vino a predicar la palabra de Dios y para que la gente se salvara. Y entonces ellos pudieron mirar que el Señor no vino como un general, un hombre de guerra para salvarlos el yugo de los romanos, sino que Él vino a que se salvaran. Porque es algo, cuando una persona se convierte, viene la crítica, viene el señalamiento, porque Dios, Él nos escoge de lo más vil y menospreciado. Él nos escoge de lo más peor para su gloria, para su honra, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a estos hombres. Y Dios solamente, Él toca los corazones y los transforma. Pero aquí este hombre fue criticado porque, como leímos hace un momento, que no era bien visto una persona que estaba cobrando impuestos, porque lógicamente al estar entre la miel, pues algo se les pegaba, ¿no? Y entonces por eso es que no eran queridos más bien. Pero Dios, Él lo escogió. ¿Para qué? Para su obra. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Lucas
Lucas 5:8. Amén, ya lo tiene. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mi hermano, aquí podemos mirar la historia que es Pedro o Simón. Él ya debería de haber tomado esa decisión de servir a Dios, de vivir para Dios o entregarse a Dios totalmente. Pero Pedro todavía andaba como vacilando, porque Pedro se fue a la pesca, a su trabajo secular que él hacía, y dice la historia que no pescó nada. Toda la noche estuvo ahí intentando pescar y no logró nada. ¿Será que Pedro no sabía pescar? ¿Será que Pedro era un inexperto? Mi hermano, Pedro era un profesional en la pesca. Ellos sabían el oleaje. Ellos sabían cuando, aleluya, era el tiempo de algún tipo de pescado, de peces, perdón. Y ellos sabían dónde estaba, de mero donde había bastantes. Pero ahora era una prueba de parte del Señor, porque no es porque no supieran pescar, sino que Dios quería demostrar su gloria. Mi hermano, porque los que se dedican a la pesca, por lo regular, ellos les gusta a algunos pescar por lo regular en la noche, porque dicen que en la noche los peces tratan de acercarse a lo más cerca de la orilla del río o del mar, porque está tranquilo. Y en el día, como gente se va a bañar en el mar y se alejan demasiado. Pero ahora Pedro se siente frustrado tal vez porque no ha pescado nada, y se le aparece el maestro y le dice que echara la red a la derecha o hacia adentro. Señor, pero hemos estado pescando y no hemos pescado nada, no hay nada. Y le dice el Señor, Pedro, échala hacia adelante o hacia adentro. Y podemos mirar el gran milagro que hizo el Señor, que dice que tuvieron que hablarle a sus compañeros para jalar esas redes, y dice que casi se rompían. O sea, demasiado peces. Era Dios ahí demostrando su gloria, demostrando su poder, su misericordia. Por eso Pedro ahí se sintió mal y soy hombre pecador, porque él pudo entender que solo con la ayuda de Dios podía hacer grandes cosas. Y ahí no hizo nada, porque tal vez él confió en su sabiduría. Tal vez él confió en sí mismo. Dijo, voy a hacer esto y voy a hacer esto y aquello. Se olvidó del que es el que da todo, que es Jesucristo. Y le falló, no pescó nada. Pero escuchó la voz del maestro y dijo, haz esto, Pedro, ve más adentro. Y obedeció, y ahí está la clave. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo, es que, aleluya, tenemos que obedecer a Dios para que Él nos bendiga o para que Él nos dé ese milagro. Solamente obedecerle. A veces nosotros le acomodamos las cosas a nuestra manera. Hacemos nuestros planes a nuestra manera, como nosotros creemos, y no tomamos en cuenta a Dios. A mí me ha pasado
de repente se me olvida preguntarle al Señor y de repente hago algunas cosas y digo, bueno, salió mal, pero porque yo creía que así estaba bien. Y se equivoca uno como ser humano, pero Dios no se equivoca. Aquí la redada de los peces fue un gran, pero gran milagro. Y todos debemos saber, como Pedro, reconocernos como pecadores. Y por tanto, Jesucristo podría apartarse de nosotros con toda justicia. Pero debemos rogarle que no se vaya de nuestras vidas, porque ay de nosotros si el Salvador se apartara de los pecadores. Más bien roguémosles para que Él venga y habite en nuestro corazón por fe, para que pueda seguir transformando nuestras vidas y seguirlas limpiando y restaurando. Los pecadores abandonaron todo y siguieron a Jesús cuando prosperó su trabajo, cuando las riquezas aumentan y somos tentados a poner en ellas nuestro corazón y dejarlas. Entonces por Cristo es digno de gratitud. Realmente nosotros, hermanos, no tenemos a dónde ir. No tenemos a dónde ir porque hemos conocido la verdad. Hemos conocido a Jesucristo. Hemos conocido la vida. Él es el camino, la verdad. No vamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, como dijo Pedro? Sino solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no tenemos a dónde ir, hermano. Realmente, yo no me explico por qué a veces nosotros tomamos malas decisiones de dejar a Jesucristo, de abandonarlo, de dejarlo, si Él ha hecho tantos milagros en nuestras vidas. No podemos darnos ese lujo ya. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Donde podamos tener vida eterna, como dijo Pedro. Yo creo que en ningún lugar. Solamente en Jesucristo tenemos vida eterna. Solamente en Jesucristo tenemos esperanza de vida eterna, la restauración tal vez de nuestros seres queridos. Eso depende también de nosotros. Si seguimos, si perseveramos en sus caminos, nos seguimos humillando, seguimos pidiendo al Señor por nuestros seres queridos, el Señor lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios como nuestro Salvador y como nuestro Señor, como dijimos en la mañana, y de esa manera servirle de todo corazón. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Lucas 15. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Lucas 15, del 2 al 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Realmente, hermano, esta parábola es tan real. Amén, que el Señor aquí nos da este ejemplo de la oveja que se perdió y la buscó hasta que la encontró. Así nosotros, hermano, hermana, estábamos perdidos, sin esperanza, allá arrumbados. Nadie nos quería, nadie nos, aleluya, ponía un interés sobre nosotros. Estábamos ahí desahuciados espiritualmente. Pero Dios, en su gran misericordia, mandó a su Hijo a la tierra
para que todos los que estábamos perdidos fuéramos rescatados con su poder, por su misericordia. Hermano, y Dios nos rescató. Estábamos perdidos. Ya Israel, ya se les había predicado a toda la ciudad de Israel. Ahora, quedaron esos justos ahí y tuvieron que buscar la perdida. Y esa perdida éramos nosotros, que no teníamos esperanza en Jesucristo. En su gran misericordia le dijo a sus discípulos: miren, vayan primeramente a Israel. No pasen por los samaritanos por lo pronto. Primero Israel y después lo demás. Y ahí entramos nosotros, esa oveja perdida que el Señor nos encontró, nos abrazó y nos llevó. Y ahora somos parte de su voluntad, de su obra, perdón. Y ahora le estamos sirviendo de corazón. Y estamos agradecidos porque el Señor, aunque ya estábamos perdidos, Él nos dio vida nueva. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Amén. Esta parábola está muy, pero muy bonita y tiene mucho fondo espiritual. Y es aplicable a la obra redentora del hombre. La oveja perdida representa también al pecador apartado de Dios y expuesto a una ruina segura si no es llevado de vuelta a Él, aunque no desee regresar. Cristo es ferviente para llevar a casa a los pecadores. Nosotros lo pudimos experimentar, hermano, tal vez usted y yo, cuando andamos en las adicciones, que es una ruina, tanto como física, tanto como espiritual. Y hay una ruina total, hay un desgaste físico, económico, y no encontrábamos la salida. Estábamos perdidos, había ruina por todos lados. Pero viene Jesucristo, nos restaura, nos da vida nueva. Ahora usted puede mirar ese cambio. Ahora lo que a usted le llega es esa ayuda que usted recibe, o eso que usted recibe como pago. Ahora usted lo invierte para su familia. ¡Qué bendición! Ahora le rinde. Ahora puede mirar la bendición de Dios, el poder de Dios. Ahora eso que usted recibe lo puede disfrutar con la familia. Ya no es como antes, que lo disfrutaba con sus amigos. Era, aleluya, esa persona que los estaban esperando. Era esa persona que hasta aplaudían cuando llegaba usted, porque era el que sacaba, el que decía: yo pago, yo respondo, yo pago. Estamos ahí, arruinados en esas situaciones. Pero llega Cristo, nos libera, ahora somos diferentes. ¿Se imagina, hermano, todo eso que usted tiró, se puede decir? Si usted lo hubiera ahorrado, no, pues usted tuviera unas 5 casas, mínimo, casas bien amobladas, mujeres, vino, dinero, todo eso. Pero ahora no, hermano, ahora estás en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez no somos ricos, millonarios, pero sí tenemos a Cristo, que es lo más importante. Tenemos el gozo y la salvación de nuestra alma. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Lucas 18, del 10 al 13, un poquito más adelante. Lucas 18, del 10 al 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está, hermano, la diferencia entre dos hombres. El fariseo se creía muy santo, el fariseo se creía muy buena persona, y está señalando al publicano. Dice: yo no soy como este pecador o como los otros hombres pecadores. Entonces, hermano, mire, cuando Dios te restaura, cuando Dios hace un milagro en tu vida, nosotros, gracias a Dios, si Dios nos ha tocado, nos ha limpiado, y somos diferentes tal vez a los que están allá afuera, no jactarnos por eso, no decir: no, pues yo estoy bien, ya estoy yendo a una iglesia y pues me congrego, pero yo no soy como esos que están allá afuera, que son pecadores, que son tomadores. No podemos jactarnos, hermano, porque Dios no se agrada de nosotros. Dios quiere humildad. Estos hombres, el que era supuestamente el vil, él no quería ni mirar hacia arriba. Se sentía pues pecador y decía: sé propicio a mí, Señor, soy pecador. Aquí estos hombres, sabemos, amén, que ellos fueron al templo a orar. El fariseo y el publicano. Y él pensaba, ¿no?, que estaba bien. Y esta parábola más bien es para convencer a algunos que pueden confiar en sí mismos como justos y despreciar a los demás o a nuestro propio prójimo. Dios ve con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Lo que dijo el fariseo demuestra que él tenía confianza en sí mismo de ser justo. Podemos suponer que estaba exento de pecados groseros y escandalosos. Todo era muy bueno y encomiable. Miserable es la condición de quienes no alcanzan la justicia de ese fariseo, aunque él no fue aceptado. ¿Y por qué no? Iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Nosotros cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y despreciar a nuestro propio prójimo. Nosotros, hermanos, gloria a Dios, amén, que ya Dios nos trajo a este lugar y estamos en ese proceso de santificación o ese proceso de, aleluya, de la perfección. Y gloria al Señor por ello, que vamos avanzando. Tal vez ya no andamos como antes, amén, pero tenemos que comprender a las personas de allá afuera que no tienen a Cristo, o que llegan y empiezan ellos a servir al Señor. No estar fijándonos en ellos, sino que nosotros, al contrario, orar por estas personas para que ellos sigan ese proceso de santificación y puedan también ser un día, tal vez como nosotros, que predicamos la palabra de Dios a otra gente en la calle, o a un vecino o una vecina, y no decir: oh, esta persona no entiende, esta persona nada más es un pecador. No, hermano, no sentirnos justos al 100%, no sentirnos tan santos, porque el Señor no se agrada de la jactancia de uno mismo, de sentirnos, aleluya, como muy justos, y el Señor eso no le agrada. Tenemos que ser humildes con los demás, porque la salvación, hermano, no depende de nosotros mismos, que por nuestras fuerzas
podemos obtener la salvación. Es un regalo que Dios te da, pero también necesitamos cuidarlo con temor y temblor y confiar en Dios, que Él es el que nos va a ayudar, que Él es el que nos sostiene, no nosotros mismos. No nosotros mismos decir, por mi fuerza o por mí estoy cambiando. No podemos hacer eso, porque Dios está haciendo la obra en tu corazón. Dios te está tocando, Dios está haciendo la obra en ti, porque tú lo has permitido. El Señor va a llegar hasta donde tú lo permitas. Si tú no permites que el Señor siga limpiando tu corazón, Él no puede entrar a la fuerza, ¿me entiendes? Pero sí, no podemos decir yo estoy al 100 o yo soy mejor santo que este o que el otro, porque el Señor puede mirar esa jactancia y no nos puede justificar. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Juan 9 del 13 al 16. Juan 9 del 13 al 16. ¿Ya lo tiene? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mire, hermano, aquí lo que me llama la atención es que le están preguntando a este hombre ciego. Acuérdense que el Señor hizo lodo, escupió, hizo lodo ahí y le untó en sus ojos. Y él miró. Entonces, pero están diciendo estas personas que un hombre, ¿cómo puede hacer esas cosas un hombre pecador? Porque es pecador, dicen ellos, porque no guarda el día sábado. Mire, hermano, porque acuérdense que los judíos son celosísimos. El día sábado es un día, ellos no hacen actividad. Lo cuidaban. Era la ley de Moisés. Entonces, para ellos, cuando una persona quebrantaba ese día, era una gran ofensa, un gran pecado. Y por eso dice, si este hombre estuviera bien ante Dios, no hiciera milagros los sábados. Bueno, ya sabemos la historia. El mismo Señor le dijo, yo soy el Señor del día sábado. Él podía hacer milagros cualquier día. Cualquier día podía hacer milagros. Pero Él quiso, aleluya, ese día, para que ellos se dieran cuenta que era el único que lo podía cumplir toda la ley, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos mirar que este hombre miró gracias a ese gran milagro, y aunque los expulsaron a él, no le importó.
él estaba contento con su gran milagro. Acuérdense que pues mirar es una gran bendición, ¿no? Se imagina no mirar desde su nacimiento y de repente miraba y él estaba agradecido. Dice, ¿y tú quién crees que es este hombre? Que es profeta. Pues el mismo Señor, como le dijo a la mujer samaritana, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Era un profeta, era Dios, es Dios. Aquí podemos mirar que el Señor no solo obró milagrosamente en el día de reposo, pero eso hizo que los judíos se ofendieran, porque pareció no ceder ante las escrituras, ante los escribas y los fariseos. El celo de ellos por los puros ritos consumió los asuntos importantes de la religión. Por tanto, Cristo no quiso darles cabida. Además, se permiten las obras de necesidad y de misericordia y de reposo sabático. Debe de guardarse para la obra del día de reposo. ¿Cuántos ojos cegados han sido abiertos predicando el evangelio en el día del Señor? ¿Cuántas almas impotentes son curadas en ese día? Gloria a Dios por ello. Se imagina, a ellos no les importó que ese hombre estaba libre, que ese hombre podía mirar, podía estar en un trabajo, podía estar solventando a su familia, porque ya miraba. Dice, pues yo no sé quién sea, pero yo creo que ese es un hombre de Dios. Porque él vino a lo más vil, hermano, hermana. Él vino al pecador. Y este hombre estaba con necesidad de que Dios, amén, le diera la vista. Y así nosotros, alguien nos predicó, tal vez no estábamos ciegos físicamente, pero sí estábamos espiritualmente ciegos, porque pensábamos que estábamos en lo correcto. Lo que hacíamos, nuestra vida, el desenfreno que llevábamos, creíamos que estábamos bien, creíamos que era lo correcto, todo el mundo lo hacía, pero porque estábamos ciegos. Y Dios nos da esa vista espiritual. Ahora podemos alabar al Señor y podemos congregarnos y podemos darle la gloria al Señor, porque por su gracia, su misericordia, nuestros ojos pueden mirar la Biblia, ahora hablando espiritualmente, y somos liberados porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra, ya me lo acabamos, Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Amén, de esta manera, ¿ya lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, qué hermosa palabra. Nosotros no teníamos esperanza ya. Estábamos perdidos
en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero mandan al Señor Jesucristo a la tierra para redimir al pecador. Y nos dio vida. Y nos dio vida en abundancia. Por gracia sois salvos. Hermano, eso es una gran bendición que Él nos regala. La salvación para que usted y yo la podamos disfrutar. Para que usted y yo podamos llegar a la presencia del Señor un día. Pero estamos sin esperanza. Estamos muertos espiritualmente y Dios nos da vida y nos da vida en abundancia. Como dice la Escritura, ustedes han pasado de muerte a vida, o sea, una vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, qué bendición que Él nos escogió, nos redimió. Ahora somos parte de su obra o parte de su iglesia. Ahora podemos entender que el Señor nos amó de una manera especial, porque aunque éramos pecadores, Él no le importó. Él ahí aún así murió en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Realmente, hermano, Dios en su gran misericordia nos rescató como pecadores y ahora estamos aquí para adorarle y para glorificar el pecado. Es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales. Cuando miramos un cadáver, da una sensación de que está inmóvil. Y es cierto, está ahí, no siente nada, no siente desprecio, no siente coraje, no siente envidia, está inerte. Así es cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No queríamos saber nada de Dios. El espíritu que nunca muere se ha ido y nada ha dejado sino las ruinas de un hombre. Pero si viéramos bien las cosas, debemos sentirnos mucho más afectados con el pensamiento de un alma muerta, un espíritu perdido y caído. Pero hermano, ahora nosotros tenemos esa gran bendición. Ya no estamos en desobediencia, ya no estamos en rebeldía, ya no estamos conforme a la corriente de este mundo. Ahora, hermano, es una gran bendición que estemos en los caminos del Señor. Tal vez no somos perfectos, tal vez tenemos errores, pero ahí vamos en los caminos del Señor, en ese camino estrecho, en ese camino angosto, donde nos va a costar lágrimas para llegar hasta el final. No en el ancho, donde no hay disciplina, donde no hay entrega, donde vamos a hacer lo que queramos, no, sino que en el estrecho, porque vale la pena. Al final del camino, el Señor te va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Den un fuerte aplauso, Rey, aleluya. Amén. El amor eterno de Dios o la voluntad de Dios para con sus hijos y criaturas es la fuente de vida, donde están todas las misericordias del Señor para con todos. Ese amor de Dios es más grande que los problemas, que las circunstancias adversas pueden llegar a nuestras vidas. Pero hay un plan perfecto, hay una enseñanza para esas adversidades. Pero acordémonos que Dios va a estar con nosotros en su misericordia. Si Él nos escogió, si Él nos rescató, es porque tiene un plan para nosotros. Y ese plan es que usted y yo le sirvamos hasta el final, que no retrocedamos, sino que continuemos con esa fe viva, creyendo en Jesucristo, que así como Él pudo vencer hasta el final, así nosotros con su ayuda podemos llegar hasta la meta, podemos brincar esos obstáculos que vienen en contra de nuestras vidas, porque los hijos de Dios son los que más padecen, son los que más sufren penalidades, son los que más pasan pruebas y dificultades,
porque el justo con dificultad se salvará, pero vale la pena, porque al final Dios te va a dar una corona y eso va a ser para la eternidad, para adorar al Señor. Denle un fuerte aplauso, Rey, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer Mateo 3, del 1 al 10. Mateo 3, del 1 al 10. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice en Isaías 43, ese es el voz que clama en el desierto, y usted lo busca después en casa, Isaías 43. Y el 4 dice, el verso 4 dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Sabemos la historia de este varón, de este hombre. Él estuvo en los desiertos y después llegó ahí a Jerusalén a bautizar, porque eso fue su ministerio más fuerte. Por eso se le llamó Juan el Bautista, porque él vino definitivamente a bautizar. Voz que clama en el desierto, a preparar el camino del Mesías. Y podemos mirar que él les decía: hey, arrepiéntanse, generación de víboras. Pero Juan, ¿por qué dice esas palabras tan fuertes que hubieran dicho los fariseos? Porque se ameritaba ese punto, se ameritaba que le dijeran eso a ellos, porque ellos eran unas personas que aparentaban santidad, que aparentaban que eran buenas personas, aparentaban con sus vestidos solamente, aleluya, querían reflejar santidad. Y el maestro, y Juan el Bautista, él está diciendo exactamente lo que necesitaban escuchar. Y le dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque iba a haber un juicio, sabemos que va a haber un juicio. Y aquí Juan le está hablando así para ver si reflexionaban, para ver si recapacitaban cómo estaban viviendo ellos. Y de esa manera ellos tal vez pudieran convertirse a Dios. Aquí podemos mirar que solamente eran apariencias de estos hombres. Y aquí está, aleluya, hablándoles directamente a ellos para perdón de pecados, que se bautizaran. Y dice: porque ya el hacha está ya en la raíz, para que ese árbol, si no da fruto, va a ser cortado. O sea, para que recapacitaran y dijeran: es cierto, voy a hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que se vieran esos frutos y no solamente estar mirando lo que estaba haciendo Juan el Bautista, o estar gozándose porque llegaba uno, llegaba el otro y multitudes se estaban bautizando. Era para arrepentimiento de pecados. Él
los sumergía en el agua, le decía, esto es para arrepentimiento de pecado, y ellos se impactaban y dicen, hey, están mirando, dice Juan el Bautista, esto es, pero que tengan frutos dignos de arrepentimiento, no nada más estar mirando. Yo creo, hermano, que en aquel tiempo era algo que estaban mirando como algo nuevo de los bautismos en aquel tiempo. Pero más que, aleluya, Juan estuviera esperando aplausos de ellos, al contrario, Juan el Bautista les decía palabras fuertes para que tal vez ellos recapacitaran, para que tal vez ellos pudieran reconocer su corazón cómo estaban, y de esa manera ellos se pudieran convertir al evangelio o a la obra de Dios. Hasta la apariencia de elogiarse a sí mismo y de buscar el aplauso humano resultaba doloroso para la mente espiritual y humilde. Podemos mirar que Juan no quería eso, no buscaba eso. No hay nada más delicioso para los ministros fieles o más digno de elogio para ellos que el éxito de su ministerio, demostrando en el Espíritu las vidas de aquellos entre quienes trabaja, o cuando ellos pueden mirar a una persona que ha sido redimida, ha sido tocada por Dios. Yo creo, hermano, que Juan el Bautista podía mirar que no era en vano, podía mirar que no era en vano lo que él tal vez estaba haciendo, bautizaba a las personas y estaba ahí gozoso, pero tal vez más adelante podía mirar gente que había tomado retos o decisiones de vivir una vida diferente, y para él era algo grande, ¿no? Es como una persona que se dedica a impartir la palabra de Dios a otra gente que está perdida o que está tal vez en pecados o en muchas cosas malas, y de repente empieza la persona a mirar en esa persona que está cambiando, que está tomando decisiones o está tomando retos, y se goza. Dice, valió la pena que yo le predicara de Cristo, que yo me esforzara y tomara un tiempo para yo predicarle la palabra, y se goza. Yo creo que Juan el Bautista estaba, aleluya, conviccionado en lo que estaba haciendo. La ley de Jesús, sabemos que tenía que ser escrita no con palabras nada más, sino que en el corazón, para que ellos pudieran seguir buscando a Dios. Corazones humillados, corazones ablandados para recibir el Espíritu Santo y que se restaure la persona. Y hay un gozo también en los cielos. Hay fiesta cuando una persona se arrepiente o cuando una persona es tocado por Dios. Vale la pena, hermano, que usted comparta la palabra. Ya lo hemos mencionado, que usted se esfuerce en predicar el mensaje, que usted le hable a otras personas. Vale la pena. Tal vez no vienen con nosotros, tal vez encuentran un lugar más cerca de donde viven, pero usted siga sembrando. Tal vez usted no ve a la gente aquí, pero usted siga sembrando. Aleluya, a su momento, a su tiempo va a cosechar y lo va a encontrar. Como a veces hemos encontrado personas que les da gusto vernos y nos dicen, hay un matrimonio que un tiempo lo estuvimos visitando con una hermana, y de repente nos encuentra en la calle y nos dice, oh, ustedes son los que nos invitaban, y pues el hombre dice, yo no quería de Dios, pero
Ahora dice, estoy sirviendo en una iglesia. Pero gracias, porque me predicaron. Dios me libre. Que yo le diga, no, nosotros predicamos, vamos para acá. Acá debe. No, gloria al Señor, que le sigan sirviendo al Señor, donde estén. Pero vale la pena, amén, que usted se esfuerce por compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje de Dios. Juan el Bautista, él se esforzó hasta lo que más pudo. Dice, es necesario que yo mengue, pero se va a levantar otro más poderoso que yo. Su ministerio iba a ser corto de Juan el Bautista, pero valió la pena, porque él abrió el camino. Él preparó el camino para que el maestro llegara. Gloria al Señor. Y nosotros, hermanos, entendemos que Dios nos restauró. Alguien nos predicó. Pero para que ahora usted ayude a otra persona que está con la misma situación que usted estaba antes. No nada más usted tenga la palabra del Señor, usted nada más sea salvo, no. Vaya con su vecino, con su vecina y compártale el mensaje de Dios. No, pero es que si usted lo conoce, es bien católico. Bueno, ¿usted de dónde viene? ¿Usted viene de algún convento? Usted viene de ahí también. Usted predique la palabra. El Señor vino a lo más vil, al pecador. El Señor, Él nos restauró porque éramos pecadores, no éramos justos, no estábamos sanos, estábamos enfermos y Él nos sanó, nos restauró. Gloria al Señor. Y ahora vamos a continuar. De gracia recibiste, vas a dar de gracia. Denle un fuerte aplauso, Rey, aleluya.